Sí, señores, ese soy yo. Mi nombre es Héctor Paz. Me estaba preparando para hacer negocios. Era aparentemente una transacción simple y la ganancia iba a ser millonaria. Pero todo negocio tiene sus riesgos. Estaba volviéndome un maestro en el lavado de dinero. Hijo, tenemos negocios que marchan muy bien. Pronto, tú vas a ser responsable de encargarte de supervisar uno de ellos. Pa, tú sabes que a mí me gusta la abogacía. Estoy en exámenes finales y pronto obtendré mi licenciatura. Quiero ejercer mi profesión, poner una firma con unos amigos. En ese rubro no vas a sobrevivir mucho tiempo. Hay mucha competencia. A tus clientes vas a tener que inventarles una nueva vida. Porque han cometido muchos delitos graves. No siempre es así. Tienes que coimear a policías, a jueces. Te vas a convertir en un manager de boxeadores. Que vas a tener que arreglar la pelea para que en el tercer round gane uno de ellos. Ese rubro no sirve, ¿entiendes? Pa, qué exagerado. Es derecho empresarial, no box. Además, ni siquiera derecho penal. No es como que pretenda pasar el resto de mis días visitando a mis clientes en las cárceles y haciéndoles pensar que van a tener algún juicio justo cuando... Bueno, todos sabemos que en nuestro país para que un tribunal emita una resolución judicial toma años. Hijo, mira, yo me imagino a ti ya casado, con tu familia, tus hijos, y pudiendo viajar a diferentes partes del mundo. A Venecia, las pirámides de Egipto, acá al centro arqueológico del Cusco, Machu Picchu, y tantas maravillas que tienes por recorrer, la Torre Eiffel en Francia. ¿Te imaginas? Yo te veo así, un ganador. Bueno, sí suena interesante ser un ganador y poder viajar. Espero hacerlo algún día, es parte de mi plan. Hijo, lo que quiero es que tú, tu familia, coman en los mejores restaurantes, mis nietos estudien en las mejores escuelas, institutos, universidades, que puedan vivir una vida en abundancia, que haya flujo de dinero. Pa, recién voy a graduarme. Es ese medio año que puedo empezar a ejercer. Dame un poco de tiempo. Por ejemplo, quiero que en los cumpleaños todos seamos felices, todos disfrutemos de estar juntos, que cada uno tenga su automóvil, que cada uno sea independiente. Y dedicándote al derecho empresarial, no lo vas a conseguir, hijo. Escúchame, lo más importante en la vida es el dinero. Métetelo bien en la cabeza. El dinero es lo más importante. Sí, bueno, para que eso pase primero tendré que encontrar esa esposa de la que me hablas, ¿no? No te preocupes, pa. Tranquilo, todo va a estar bien. Mira, voy a poner mi propio negocio y te aseguro que en 5 años voy a tener una cartera llena de clientes. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte a que puedas obtener dinero en poco tiempo, así como lo hice yo. ¿Viste cómo me está yendo? ¿Entiendes? Quiero que eso suceda. Escúchame, puedes seguir dedicándote al derecho, pero trabajando conmigo y teniendo negocios conmigo. ¿Pero qué negocios, pa? Tú te dedicas al mundo de las exportaciones y hace unos años exportabas llantas. Que yo sepa, nadie se ha vuelto millonario por exportar llantas. Y lo hacías también con aceitunas. Pero no eran tus tierras, así que les compras directamente al productor. ¿De qué negocio tan rentable me hablas? Ya vengo, voy a hacer unas compras. No me demoro, ya regreso. Luego seguimos con esta conversación, hijo. Sí, tengo examen mañana, sí. Voy a ir a estudiar la cocina. Ven un ratito, por favor. Toma. Acá hay $3,000, que es un adelanto por tu cumpleaños, que es la próxima semana. Y para que te vayas animando a ser empresario. Gracias, pa. Gracias.
Héctor, Juan. Sí. Nos vamos a reunir cada 3 semanas. Sí, alejados de la ciudad. Luego te doy las coordenadas. Llevas, sí, el bancarizado. Hijo, disculpa. ¿Tienes 5 minutos? Claro, ma. Necesito hablar contigo. La salud de tu papá me preocupa mucho, Sebastián. Últimamente lo veo que sufre de insomnio, ya no es el mismo. Bueno, ma, él es un hombre de negocios y sí es verdad que hace unos años se incrementó mucho su capital. Pero los negocios son una zona difícil. El mundo de los negocios es difícil, ¿no? Bueno, sí, Seba, son difíciles. Ay, en fin, cuéntame, ¿qué has estado conversando con tu papá? Es una propuesta de negocios. Ma, me ha regalado $3,000 por adelantado a mi cumpleaños. ¿$3,000? ¿Qué negocio es ese? No me quieres contar, ¿no, hijo? Tu papá el mes pasado depositó $100,000 en mi cuenta de ahorros. Ay, discúlpame, hijo, de verdad. No quiero distraerte más. No, ma, no es eso. Es que tengo examen mañana y estoy tratando de estudiar y ando un poco cansado. Claro. Quisiera un día, hijo, ir a un vivero y comprar flores, rosas, también crisantemos de varios colores que hay y plantarlos en nuestro jardín, ¿te parece? Claro, ma. ¿Sabes qué? Dicen que los crisantemos son sinónimo de alegría y longevidad. Eso es lo que siempre le pido a Dios, que nos dé muchos años de vida, que nos otorgue salud y bienestar. ¿De qué sirve, hijo, el dinero si andamos angustiados, con rostros asustadizos? Hola Héctor, te habla Juan. Sí. Ahora tienes que inyectar $3 millones a tu empresa inmobiliaria. Y en un plazo máximo de 3 semanas me tienes que retornar el dinero blanqueado, limpio y legalizado. Te cobras tu comisión. Tú ya manejas los precios de la compra y venta de los inmuebles, sacas tu tajada. A mí me regresas los 3 millones limpios. Queremos dinero que haya sido previamente bancarizado. Presiento que Héctor quiere involucrar a mi hijo Sebastián en sus negocios turbios. ¿Hasta cuándo vamos a vivir mi hijo y yo con las ocurrencias e insistencias de mi esposo para conseguirle testaferros? Es que esto no puede terminar bien. Voy a tener que ponerle límites a Héctor. Mi hijo tiene futuro. Pero mi esposo cada vez se parece menos al hombre honrado que conocí antes de casarnos.
Héctor, sé que estás preocupado por tus negocios. Estoy bien. Eso es lo que tú dices. Pero podemos charlar un momento, por favor. ¿Qué ocurre, Roxana? Te noto algo inquieta. ¿Te pasa algo? En estos días te veo más ansioso para los negocios, Héctor. Y estás distante, más frío conmigo. Creo que estás así desde que te dije que no te iba a apoyar más en tus negocios de compra y venta de inmuebles, ¿no? Es que hay algo que no logro entender. ¿Qué cosa es lo que no entiendes? Que veo diariamente inmuebles que están a la venta, que tienen más de 3 años sin compradores. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puedes decirme que actualmente la inversión inmobiliaria es un excelente negocio, ah? Siempre hay compradores. A eso me dedico, a encontrar compradores. Hace medio año atrás tú me pedías que te encontrara testaferros, porque así se llaman, ¿no? Sí. El dinero se los proporcionarías tú, ellos adquirían el inmueble, luego los vendían a mayor precio para ti. A eso me refiero. Primero aseguro el inmueble y luego lo vendo a mejor precio. Tus inversionistas tienen grandes sumas de dinero para que siempre estés comprando y vendiendo inmuebles. La palabra lo define todo. Son inversionistas. Obvio que tienen grandes sumas de dinero para hacer negocio. A veces pienso que tus inversionistas parecen formar parte de algún paraíso fiscal, donde no se requiere saber los nombres reales de los empresarios. Exacto. Esos lugares no están obligados a transferir información societaria en nuestro país. Mira, tú lo único que tienes que saber es que es una entidad privada de inversionistas extranjeros. De nuevo con los cuentos, ¿no? Ahora son los inversionistas extranjeros. Por eso ya no te voy a apoyar más con esos negocios chuecos tuyos. No estarás metido con los narcos lavando dinero, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Vas a desconfiar de mí? Todo lo hago por nuestra familia, por ti, por nuestro hijo. Son solo negocios. Sí, cuando me empezaste a pedir que busque amistades para que a través de ellos puedas adquirir inmuebles y tú les facilitabas el dinero y ellos ganaban un porcentaje por hacer esa transacción. Al principio, bueno, me pareció un buen negocio. Es lo que es, Roxana. Es un excelente negocio. Tú, dijo Rosa, ahora tienes más de $100,000. Incluso algunas de mis amigas están contentas porque ganaron dinero sin hacer mucho esfuerzo. Pero luego en nuestro país, Héctor, la clase de negocios tiene que ser declarado ante las entidades fiscalizadoras, ¿no entiendes? Tienes que justificar tus ingresos. No te preocupes, todo es legal. Son solo negocios, nada más. Tranquila. Salud. Ahora que ya tienes el dinero, muévete rápido. Tienes pocas semanas. Ya sabes que si los negocios se ponen lentos y no fluyen, se molestan mis socios y hay una bala escogida para tu cráneo. No te demores. Si planeas irte del país con mi dinero, te mato, te mato. Te aseguro que no deseas esto. Piensa en tu esposa, piensa en tu hijo, en tu sobrina.
Usted me indica la hora en la que podemos realizar la compra del inmueble. El pago se ha contado. ¿Se aceptan las condiciones? Perfecto, muchas gracias. El otro día le diste $3.000 como regalo de cumpleaños a Sebastián. ¿Crees que él no tiene sus propios proyectos? Déjalo hacer su vida, Héctor. Es un buen hijo. Ahora que va a obtener su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, podrá ejercer su carrera de abogacía. Déjalo en paz, por favor. Solamente quería ayudar. Ayúdalo, sí, pero no lo metas al muchacho en tus negocios chuecos, te he dicho. Más bien apóyalo buscándole algún cliente que desee sus servicios. Sebastián quiere hacer intervenciones en el derecho comercial. ¿Cuánto le durará su jueguito de ser abogado? Te recuerdo, Héctor, antes que nada, que Sebastián primero es mi hijo. Yo soy la madre. Tú eres el padrastro de hace 18 años. Tú lo conoces desde que tenía 6, acuérdate. Él te trata como su verdadero papá porque así te ve. Pero creo que tú no lo ves igual. Por eso no te importa su futuro tanto como a mí. Yo solo quería ayudar. Roxana, tú sabes que yo te quiero y quiero a Sebastián también. Toma. Esto es para ti. Porque te amo. No, Héctor, no estoy para abracitos ahora, por favor. Ahora ya tienes el dinero. Muévete rápido. Tienes pocas semanas. Ya sabes que si los negocios se ponen lentos y no fluyen, se molestan mis socios. Y hay una bala escogida para tu cráneo. No te demores en limpiar el dinero. Si planeas irte del país con mi dinero, te mato. Te mato. Te aseguro que no deseas esto. Pero 3 semanas para que compren todo es muy poco tiempo. No podemos levantar sospechas. Está bien, tío doctor, no hay problema. Voy a tener que comprar los inmuebles hoy y poner letreros que digan en venta. Como te decía por teléfono, hoy compro casas y departamentos. También voy a poner en la página web de la empresa fotos de las casas y departamentos adquiridos para la venta. Porque bien sabemos que hoy en día todo es pura tecnología, ¿no? El wifi, el internet, las redes sociales. Te contactan por celular, los contactas por celular. Sobrina, tenemos poco tiempo. Los inversionistas solamente me han dado 3 semanas para comprar y vender inmuebles. Tengo que mover el dinero mucho más rápido. Ellos tienen otros negocios donde tienen mejores ganancias. Yo, la verdad, no sé dónde más invertir a corto plazo. Me presiona mucho. Tío Héctor, tú sabes que eres como un padre para mí. Yo gano una comisión de todo esto y pongo todo de mi parte. Entiendo que los negocios pueden ser maratónicos. Mi mamá, que en paz descanse, ella te admiraba mucho. El trágico accidente de auto que tuve hace un año acabó con su vida.
Sí, fue terrible, hija. Ella me dijo que contigo iba a poder hacer negocios. Siempre tengo presente que mi papá nos abandonó cuando yo tenía solo 9 años y tú nos ayudaste. Nadie más nos dio una mano para ayudarnos. Así que ten presente que no te voy a fallar ni traicionar. ¿Cómo no te voy a ayudar, hijita? Mira, Rebeca, mi hermana, tu mamá, cuando yo era chico, siempre me daba un plato de comida. Y ahora, ¿cómo no te voy a ayudar si tú eres mi hija? Ay, nos vamos a poner a llorar, tío Héctor. Ahora hay que empezar a hacer negocios. Estos inversionistas son muy serios, muy exigentes. Son narcotraficantes. Y si no hago el negocio a tiempo, quizás amanezca un día muerto a balazos. Yo entiendo las consecuencias. ¿Confía en mí? Yo confío en ti, sobrina. Tú sabes que ahora los inversionistas legales ya no me buscan como años atrás. No me contestan las llamadas, no me agendan para hacer reuniones. Sin embargo, los narcos me envían dinero para obtener ganancias. Escúchame bien. Por si acaso, no damos información acerca de nuestros negocios. Pero a mí los empresarios ilegales sí me contestan las llamadas y me dan fechas para encontrarnos. Pero igual tengo que tener las cosas claras para saber a qué nos enfrentamos. ¿Sí me entiendes, tío Héctor? Te entiendo perfectamente. Eso es para poder fluir en el negocio inmobiliario sin que ellos se den cuenta de que tenemos a otros inversionistas con dinero ilegal. ¿Mm? Tu juventud es un buen camuflaje. Ahora te toca hacer lo tuyo. Toma. Haz que todo este dinero se mezcle con el de los inversionistas legales. ¿Mm? Fue un gusto haber hecho negocios contigo. Y ahora me voy a sociabilizar con mi familia. Nos vemos en unos días. Chao. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Juan. Sí. Cumple con todo lo que se te ha pedido. Si no, vamos a empezar a matar a tu familia. Piensa en tu esposa. Piensa en tu hijo. Sebastián. Exacto. Piensa también en tu sobrina. Mis socios están presionando. Apúrate. Hijo, ¿y ya tienes algún cliente o estás preparando la defensa de alguien? No, papá. Aún no tengo clientes. Tengo examen mañana y no quiero que me agarren desactualizado. Ah, ok. Tú sabes que en mi negocio inmobiliario hay mucha actividad social. Y tengo muy buenos clientes con muy buenas cuentas bancarias que tienen hijas solteras por si acaso. Y de repente podrían contratar tu servicio como abogado. ¿Qué tal si un día me acompañas a una reunión social con ellos y te presento a mis amigos? ¿Mm? Sí, va, sería genial. Gracias. ¿Te parece si después del examen coordinamos? Claro. Hijo, te propongo un negocio donde vas a ganar dinero antes de que termine este mes. ¿De qué se trata el negocio? Escucha, tengo que construir y vender un edificio, pero el dinero de mis inversionistas es en efectivo. Pero yo no puedo figurar como dueño propio de esto, ¿entiendes? Porque si no, ¿cómo justifico ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de dónde procede el dinero? ¿Entiendes?
¿Y dónde entro a tallar yo en todo esto? Escucha, si tú me consigues a 5 amistades para que sean mis testaferros, ellos recibirían $10,000, pero ellos figurarían como los inversionistas en la construcción del edificio. Y tú ganarías 10,000 también. No, perdón, $20,000 por haberme conseguido estas 5 personas. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto dinero supuestamente invertiría cada uno? $300,000 cada uno. La cosa es que sean amistades tuyas, de full confianza, con recursos económicos, que no levanten sospechas. También que no me compliquen luego los trámites de la notaría. Por ejemplo, que no quieran firmar. Una cosa más. ¿Qué más? Que no tengan miedo de que sus nombres aparezcan en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Que no cuestionen la procedencia del dinero. Toda la inversión de esta construcción es en efectivo, al cash. Luego, vendo los departamentos a personas que paguen un buen precio que va a ir a una cuenta corriente. Todo este dinero va a ser bancarizado. Así es más fácil obtener las ganancias del dinero, pues, hijo. Sí, tengo unos amigos en mente. Hagámoslo. Excelente, hijo. Mira, envía a tus amigos a la casa de tu prima Sofía. Ella es la encargada del proyecto. Además, ella va a ser la encargada de todos los papeleos. Después te doy la dirección, ¿ya? Y te digo una cosa. Todo está legal con la notaría y con registros públicos. ¿Tienes un lapicero? Sí. Gracias. Con estos 5 testaferros se hace la inversión ficticia. Ponemos a la venta los departamentos, le doy su parte a Sebastián. Luego se venden los departamentos a gente legal. Se les exige que el dinero sea dinero bancarizado. Sí, carajo. Sí, hay compradores, solteros y casados que quieren independizarse. Así puedo entregarle a Juan el dinero en la fecha pactada y no me valen, carajo. Sobrina, tenemos un nuevo proyecto. Vamos a construir un edificio y luego vamos a poner en venta los departamentos. Va a ser un edificio de 10 pisos, con departamentos y acabados de primera. Sí. Por si acaso van a ir a tu casa 5 inversionistas ficticios. ¿Son amigos de Sebastián? Sí. Que firmen todos los documentos, ¿ya? Sí, perfecto. Listo. Ok, nos vemos. Chao. Que Sofía construya el edificio sin ningún contratiempo. Este negocio es riesgo cero, pérdidas. Con este flujo de dinero, nadie me va a detener. No tengo que lidiar con préstamos bancarios ni hipotecas, ni rogar para que me incluyan en reuniones con directorios de empresas para acceder a algún capital de inversión. Hola, tío Héctor. Entonces ya tienes los planos. Ya, claro, luego me los entregas. 10 pisos con excelentes acabados. Perfecto. Ya, está bien. Luego nos vemos. Un abrazo. Héctor, te habla Juan. Quiero ya mi dinero limpio. Tenemos muy poco tiempo. Apúrate. Ya sabes, ¿ah? Si no cumples, te mato.
sabes que estuve leyendo que dicen que los crisantemos son para alegrar la casa. También he leído que en países como China, los crisantemos simbolizan la nobleza, algo que te está haciendo mucha falta en estos días. Héctor, ya no conversamos como antes, te noto ojeroso. ¿Es que acaso no duermes? Dime. Roxana, nosotros no somos ni seremos nunca de la nobleza. Pero a mí me gusta mucho tener dinero. Me gusta tener comodidades. Y a ti también te gustan tus joyerías. Me gustan las joyas, sí, no lo voy a negar. Roxana, ¿no tendrás alguna de tus amigas que quiera sentirse princesa en estos días? ¿Que quiera comprar terrenos? Mira, estoy construyendo un edificio de 10 pisos, con buenos acabados. Tú sabes que los inversionistas ya quieren sus ganancias y ellos no pueden esperar. Y tengo deberes con ellos, ¿entiendes? Personas de confianza, Héctor, son muy pocas hoy en día, y lo sabes. No sé, alguna de tus amigas de repente del club, del colegio, alguien que sea fiel, que no te puedan ni quieran traicionarte. Héctor, mis amigas me han estado preguntando, ¿de dónde consigue Héctor todo ese dinero para sus proyectos? ¿Qué les respondo, dime? Ellas sí te conocen, saben que andabas en tu auto de segunda mano no hace mucho, hace 2 años atrás creo. ¿Recuerdas cuando viajabas en autobús, oye, y me visitabas en una moto en la época que estábamos de novios? Tu familia no es que tenga los miles de dólares tampoco. Vivían al día muchas veces. Mis amistades recuerdan todo. Pero Roxana, la gente cambia. Hoy en día muchas personas obtienen ganancias a cortos plazos. ¿Cuál es el problema? Si no quieren invertir en terrenos, no importa. Conseguimos otras amistades y punto. Por último, ¿a ellas qué les importa de dónde saco el dinero? Quieren saber, pues, quién invierte. No quieren dinero ilícito, Héctor. Esto es un negocio. Si consiguen un comprador, pueden ganar comisiones. Mira, los departamentos son buenísimos. Acá todo es legal, todo es transparente, no hay estafas. Directos, transparentes. Pero aún sigues sin decirme quiénes son esos famosos inversionistas. Roxana, por favor, no insistas. No te lo puedo decir. Mira, tú sigues con las evasivas, ¿no? Me desespera tu insistencia de querer meternos en tus negocios chuecos, incluyendo a Sebastián. Te lo digo ahora, Héctor. Yo no voy a formar parte de tus negocios. Sebastián tampoco. Ya no más. Se acabó. Roxana, tienes que apoyarme en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Recuerda que lo juraste ante el altar, ante Dios. Mira, estamos en el momento preciso para incrementar nuestras finanzas. Jefe, me dispongo a ir al domicilio legal del señor Héctor Paz para hacerle efectiva la notificación y citación del juzgado por estar implicado en el delito de lavado de activos y ser testaferro de una organización del narcotráfico. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Notificación? Ya, le voy a dejar entrar a pasar para el lado de la cochera, ¿ya? Ahorita salgo. ¿Sí? Buenas tardes, ¿es usted el señor Héctor Paz? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Señor Héctor, soy la teniente Marta Ramos, miembro de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú. Bueno,
¿Qué se le ofrece? Vengo a entregarle esta notificación y citación de parte del juzgado penal. Se le está abriendo un juicio por presuntamente estar involucrado en el delito de lavado de activos. No, debe haber un error. Jamás me he metido en eso. Debe haber un error, señorita, no. Firme aquí, por favor. ¿Ya? ¿Acá tengo que firmar? Acá, ¿no? Muy bien. Ahí estaré el día que me citan y a la hora. Gracias. Como te decía, Héctor, yo ya no conozco más personas que quieran participar en tus negocios. Discúlpame, no te voy a apoyar más en estos negocios llenos de tensiones y falta de claridad. Quiero vivir en armonía, Héctor. La familia tenemos que cuidarla. Cuídanos a tu hijo y a mí. No todo es negocios. También estamos en tu vida, somos tu familia. Dime, ¿tu vida no corre ningún riesgo con esos inversionistas que dices? Porque no quiero que termines baleado, como informan diariamente en las noticias de la televisión. Próspero empresario asesinado. Héctor, deja a Sebastián fuera de esto también, por favor. Está bien, Roxana. No te preocupes. No voy a insistir más. Héctor, Juan, aquí no hay papeles, ni contratos, ni cuentas de crédito. Solamente están tu palabra y la mía. No hay testigos. Aquí está todo. Mira, mis socios están muy contentos con tu labor. Quieren darte más millones. Muchas gracias. Pero yo te quiero pedir un favor. Quiero que me des un mes de vacaciones. La verdad que estoy muy conflictuado, estoy muy atareado. Acá no hay vacaciones, acá nadie descansa. De acá no se sale. De acá solo uno solo sale muerto de este negocio. Hoy, mi hijo Sebastián ha ido a la universidad a dar su examen. Me acaba de llamar por teléfono y me ha dicho que le ha ido bien. Pero Héctor, antes de salir a sus reuniones, se cambió de pantalón. Decidí lavar algo de ropa y hace unos minutos encontré en uno de los bolsillos del pantalón de Héctor esta citación por parte de la policía por el delito de lavado de dinero. Ahora entiendo los regalos, los $100,000 depositados en mi cuenta bancaria. Me veo en la obligación de informarle a Sebastián. Voy a pedirle el divorcio a Héctor. ¿Quiere que todos terminemos algún día en la cárcel? Perdónanos, Señor Jesús. Nos hemos alejado de ti. Perdóname, Señor.
tienes que seguir. Mis socios están muy contentos con tu trabajo, les he hablado mucho de ti. Sí. Y aparte de los 3 millones, ahora te quieren dar más dinero, más negocios. Quieren hacer también de la hotelería. Tú tienes que seguir. Sí, pero por favor tienes que entenderme. Yo igual te agradezco, pero necesito tener paz, tranquilidad. Dame aunque sea 15 días. Directos, transparentes, pero aún sigues sin decirme quiénes son esos famosos inversionistas. Roxana, por favor no insistas. No te lo puedo decir. ¿Qué le voy a decir a mis socios? Ellos, mira, en 3 semanas yo te voy a dar 3 millones. Luego quieren darte 10 millones más. ¿Cómo hacemos? Tienes que seguir invirtiendo, tienes que buscar estaferros. Mira, tú sigues con las evasivas, ¿no? Roxana, Me tienes que desespera apoyarme. tu insistencia de En querer las meternos buenas en y tus en las negocios malas. chuecos. En la salud y en la Incluyendo a enfermedad. Sebastián, te lo digo ahora. Recuerda que lo juraste Yo no voy a formar ante el parte de altar, tus negocios. ante Dios. Sebastián tampoco. Ya no más, se acabó. Sí, no te preocupes, yo puedo conseguir. Pero te pido por favor que me des ese tiempo. Mira, es más, recibí una notificación hoy día de la policía, me están citando. Vino una mujer de la policía a entregarme la citación. Tiene que ser declarado ante las entidades fiscalizadoras, ¿no entiendes? Tienes que justificar tus ingresos. No te preocupes, todo es legal. Son solo negocios, nada más. Tranquila. ¿Una citación? Sí, ellos están sospechando que mi negocio está metido en lavado de dinero. Mira, tú sabes, yo no quiero problemas, ¿ya? Yo no quiero problemas. No te preocupes, tú sabes que yo soy una tumba, no voy a decir absolutamente La nada. vez pasada te dije, tú no me conoces. Si alguien sabe de mí, tu esposa, tu hijo, Sí, yo te he dicho. sí, por lo mismo. Héctor, yo te he dicho. Por lo mismo, tú sabes que... Y habrá una notificación policial. ¿De qué? De lavado de dinero. Yo no quiero problemas. ¿Recuerdas cuando viajabas en autobús, oye, y me visitabas en una moto en la época que estábamos de novios? Tu familia no es que tenga los miles de dólares tampoco. Vivían al día muchas veces. Mis amistades recuerdan todo. Pero Roxana, la gente cambia. Hoy en día muchas personas obtienen ganancias a cortos plazos. ¿Cuál es el problema? Si no quieren invertir en terrenos, no importa. Conseguimos otras amistades y punto. Te juro que no diré nada. Seré como una tumba. Esto no puede continuar así. No puede continuar así.
Es que tienes que entender. Has puesto en riesgo toda la operación. Sí, pero no... Te atrapan a ti, me atrapan a mí. Yo no voy a ir a la cárcel. Perdónanos, Señor Jesús. Ya no puedo retroceder el tiempo. Sí, ahora lo reconozco. Tomé malas decisiones. Sí, me arrepiento. Escogí el camino fácil y el dinero gris. La mafia te da y luego se cobra. ¿Y a qué precio? Te quitan la vida.